Eh, pues muchas gracias por la invitación. Desde el año pasado que me encontré de nuevo con Pablo en una reunión también en Zoom, hablamos de poder venir y pues muy contento de finalmente haberlo podido hacer. Antes de comenzar, creo que puedo darles un poco de quién soy yo, ¿cierto? Para saber de quién soy yo. Crecí en Buga con mi abuelita y mi familia. Recuerdo yendo a ver el negro casi todos los días. Si no sabe quién es el negro, es el milagroso de la basílica. Así que crecí católico. Cuando estaba en la universidad fui a la Javeriana, conocí a los bautistas. Comencé a ir a la iglesia bautista, primera iglesia bautista central y me convertí en ingeniero cuando me gradué de la Javeriana, pero siempre estaba eso allí de que tenía que venir aquí. Y para el 2005 comencé a estar aquí. Por muchas razones que de pronto no tengo el tiempo para contarles, terminé en Estados Unidos, pero puedo decirles que mi esposa fue a Estados Unidos ese año y cuando regresó a Colombia me dijo, yo me voy, usted verá qué hace. Así que yo dije, pues me voy con usted entonces. Y terminamos ambos estudiando en Baylor en el 2006. Y pues después de allí fui a las metodistas a estudiar el doctorado. Y en el 2005 que me gradué, los episcopales me invitaron a trabajar para ellos. Entonces me fui para California y estoy allá desde 2005. Enseño episcopales, enseño luteranos, son la mayoría en mis clases, pero también hay algunos metodistas, jesuitas vienen a mis clases también, porque es una unión de seminarios donde estoy, se llama el Graduate Theological Union, la Unión Teológica Graduada. Entonces son varios seminarios de varias denominaciones y todos nos compartimos los estudiantes pueden ir a cualquiera de los seminarios a tomar las clases que ellos quieran. Entonces, por eso tengo estudiantes de varias denominaciones en mis clases. Así que lo que vengo a hablarles hoy, pues tiene que ver mucho con mi pensar en cuanto a esta diversidad de tradiciones que se sientan en mis clases, a un seminario que también es unitario, universalista, y que me hace pensar cómo enseño el Antiguo Testamento a una variedad de personas que no hacen parte de la misma tradición. ¿Cómo hago para hablarles del Antiguo Testamento? Entonces, lo que les traigo hoy es mis 7 años de enseñanza, enseñando el Antiguo Testamento. Mis 4 años en la Universidad Bautista, mis 5 años en la Universidad Metodista. Así que tengo un poquito como de todas estas tradiciones que trato de utilizar para lo que hago. Así que aquí está un paisa abugueñado, porque nací en Medellín, que los bautistas le cambiaron la vida y que mi esposa también me cambió la vida. Así que, pues, así un poquito de mí entonces. Y yo creo que en eso entonces puedes colocar exactamente. De eso es que quiero hablarles hoy, de hermenéutica. ¿Cómo leer el Antiguo Testamento? Y con eso no quiero decir que ustedes no sepan cómo hacerlo, ¿ok? Esa no es mi intención, pero es más como cómo lo he leído yo, qué hermenéutica he utilizado a través de mis años de enseñanza y de educación, y qué hago yo para tener una visión pedagógica y teológica del Antiguo Testamento para los estudiantes en mis clases.
Así que lo que voy a darles primero es como una pequeña historia de qué son los estudios bíblicos en el 2020, cómo han evolucionado los estudios bíblicos en el 2020. Y al final entonces darles una idea de ¿y ahora qué hago? O cómo se hace esto a nivel del seminario o qué se puede hacer a nivel de la iglesia. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con una reseña histórica de los estudios bíblicos. La interpretación bíblica representa una gran variedad de formas de leer el texto. O sea, la interpretación bíblica no tiene una sola forma de leer el texto. Por ejemplo, hay lecturas teológicas y dogmáticas que son las que han creado doctrinas oficiales en diferentes denominaciones cristianas. Esa es una forma de leerlo, pero también hay lecturas litúrgicas y eclesiales que se enfocan en cómo una iglesia local entiende cuáles son aquellas conductas, digamos, apropiadas de sus miembros y cómo esta lectura informa cómo la iglesia implementa un plan de adoración e implementa un plan de enseñanza. Pero también hay lecturas devocionales y populares, en la que los miembros de una iglesia también leen el texto bíblico y que informa su fe y su forma de adorar individual y comunalmente. También hay lecturas culturales de la Biblia, ¿no? Entonces, las encontramos a través de la literatura, de la música, del cine, de muchas expresiones culturales que también hacen una lectura bíblica. Ya, esa es otra forma de leer el texto. También hay lecturas sociales que están vinculadas con temas políticos, con temas económicos. Y otro campo de investigación es cuál es la relación entre la interpretación bíblica y la política de un país o la política de una ciudad, de una comunidad. Y finalmente hay una que se llama la tradición académica. ¿Cierto? Entonces, en la tradición académica, el texto bíblico se coloca en el mundo de la educación universitaria, donde el enfoque es la creación de nuevos conocimientos acerca de este texto, de su contexto histórico y de su contexto literario, y también de la historia de recepción de este texto. ¿Cómo ha sido leído a través de la historia? Porque en cada momento histórico la iglesia cristiana o la comunidad judía lee este texto de forma diferente. Como leemos el texto hoy en día, no es como ha sido leído a través de la historia. Entonces los estudios bíblicos también, como parte de su trabajo de investigación, investiga cómo el texto ha sido leído a través de la historia. En un mundo ideal, la tradición académica del estudio de la Biblia debería estudiar todas estas formas de leer la Biblia, las que he mencionado aquí. Sin embargo, la crítica bíblica se ha limitado desde sus orígenes a estudiar la Biblia como un texto de una sola cultura y sociedad, el mundo antiguo de donde se origina y nos llega. Y solamente en los últimos 60 años del siglo pasado, los estudios bíblicos comenzaron a prestar atención a los diferentes tiempos y a los diferentes lugares en donde el texto se ha leído. De nuevo, porque el texto no se lee igual en todo momento. Y los académicos estuvieron preocupados por mucho tiempo, antes de la segunda parte del siglo XX, estaban buscando evitar traer su propio contexto, sus propios intereses, sus propias realidades en esa lectura del texto bíblico, porque siempre estaban preocupados de que eso que nosotros tenemos, esas identidades en las cuales vivimos, fueran a obstruir la lectura bíblica. Y así crearon algo que se llamaba la exégesis. ¿Ya? Entonces, al principio esta palabra, que tiene una etimología griega, quiere decir llevar afuera, ¿ya? Que sacamos algo del texto, que somos capaces de hacer eso, de excavar del texto su significado. Y lo contrario a esto se le llamó eisegesis, que estamos colocando o imponiendo cosas sobre el texto bíblico como agendas personales o identidades en las cuales
cuales nosotros también nos identificamos como lectores modernos. Y la eisegesis fue considerada una lectura fundamentalmente errónea del texto sagrado, que quien hacía eisegesis no estaba leyendo el texto bíblico. Para principios en todo el siglo XIX y parte del siglo XX, la lectura histórico-crítica se estableció como un método científico, objetivo e imparcial, que trató de entender el significado original del texto bíblico en su contexto histórico, dentro de los límites de lo que la arqueología nos daba como evidencia, que nos podía ayudar a leer el texto bíblico. Para un uso adecuado de este método, entonces era necesario que los académicos, los que se encargaban de leer el texto bíblico, evitaran todas ideologías de identidades, que fuéramos lectores universales y neutros, que nos distanciáramos de nuestras culturas y de nuestro ambiente en donde nosotros vivimos y desde el cual leemos la Biblia. Y para los académicos que utilizaban este método que se llama el histórico crítico, toda otra forma de lectura, toda otra tradición de lectura fue considerada defectuosa, porque producía percepciones que se consideraban imprecisas sobre el texto bíblico. Dentro de esta forma limitada de estudiar el texto, cualquier mención de lecturas provenientes de otros contextos culturales, cualquier persona que dijera yo estoy leyendo el texto desde mi contexto en África o en Asia o en Latinoamérica, o personas que dijeran yo leo desde mis culturas nativas dentro de los centros imperiales, se consideraban lecturas imperfectas, cosas impensables. Para especificar, por ejemplo, una lectura vista desde mi identidad como migrante colombiano, desde hace 16 años en un país de cultura colonizante y además como una minoría étnica en ese país, mi lectura del texto bíblico hubiera sido considerada inapropiada. Hubiera sido, en otras palabras, eso, una eisegesis. De todas formas, para la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a haber nuevas lecturas. La histórico-crítica ya no siguió siendo la dominante. El surgimiento de nuevos métodos se dio después de cosas que sucedieron en el mundo, manifestaciones políticas y sociales del siglo, de la década de los 60, el comienzo del proceso de decolonización de los grandes imperios que habían dominado hasta principios del siglo XX, las nuevas naciones que surgieron a partir de la decolonización del Imperio Británico y de otros imperios europeos. En estos momentos de transición política, de preguntas sociales, económicas, de este nuevo orden, también se da el comienzo de una forma de hacer estudios bíblicos. Estos nuevos métodos se presentaron como una forma de liberación de los límites impuestos por un método que se consideraba el único posible, el histórico crítico. Y el desafío a este método se originó desde dos lugares diferentes. En el primer lugar, los departamentos de literatura, interesados en el texto como texto, más que una ventana al pasado, utilizaron lo que ellos ya venían utilizando para estudiar los textos antiguos de otras partes de la cultura antigua. Utilizaron métodos como los narrativos, el estudio de la retórica, comenzaron a utilizar inclusive psicología para leer los textos antiguos y entre ellos la Biblia. Y en segundo lugar, la sociología enfocada en los contextos sociales y en combinación con la antropología, estudiaron la Biblia para explorar preguntas de carácter antropológico y sociológico. Y cómo ese tipo de preguntas también informaban las preguntas teológicas que se hacen sobre el texto bíblico. Entonces, la especulación teológica comenzó también a tener una conversación con estas otras áreas de las humanidades, en donde las áreas de las humanidades comenzaban a traer nuevas preguntas en cómo entendemos el texto bíblico.
¿ya? No solamente desde el punto de vista de un método histórico crítico. Así que la prevalencia del método histórico crítico fue destabilizado por comunidades que buscaban leer el texto bíblico de sus contextos históricos de marginalización y opresión. Lo que podemos llamar el giro literario mostró que los textos son multidimensionales, que los lectores están activamente involucrados en la producción de significado y que todo el proceso de interpretación genera múltiples lecturas, que un texto no tiene un solo significado, que el significado de los textos cambia, no solamente por el tiempo, sino también por donde nosotros estamos ubicados en el mundo, que es diferente una persona en África leyendo el texto bíblico a una persona en Latinoamérica, porque nuestras realidades sociales y políticas son diferentes. Así que la forma en que leemos e interpretamos los textos cambia también de acuerdo a donde nosotros estamos en el mundo. Por ejemplo, la crítica feminista colocó sobre el horizonte interpretativo la cuestión del género, ¿ya? Y cómo es construido en el texto. Y la crítica de la liberación se preguntó también los efectos de estas lecturas sobre las situaciones políticas y económicas, no solamente dentro de las comunidades que están dentro del texto bíblico, pero también dentro de las comunidades en el siglo XX que leen estos textos bíblicos. Así que las lecturas cambiaron, las lecturas se volvieron más diversas. Estos desarrollos hermenéuticos hicieron que la hegemonía de la exégesis histórico-crítica sucumbiera con sus ideales de objetividad y universalismo. Se mostró que esta forma de leer el texto no era universal y tampoco era objetiva. Por el contrario, era totalmente sumergida dentro de una cultura dominante desde donde se originó esta forma de lectura, que era europea, que era de clase media alta, que en su mayoría entonces también eran de raza blanca y que también era altamente heterosexual y patriarcal. En la actualidad, la crítica bíblica tiene personas que vienen de diferentes contextos sociales, políticos y geográficos. Las mujeres en diferentes partes del mundo comenzaron a producir nuevos conocimientos del texto bíblico. Las mujeres no hacían parte de los estudios bíblicos, con unas pocas excepciones en la última parte del siglo XIX y en la parte del siglo XX. Pero en la segunda parte del siglo XX, entonces, hay más personas, no solamente hombres, que están leyendo el texto bíblico y que están tratando de aplicar esas lecturas a sus situaciones contemporáneas. Otros tipos de minorías también trajeron preguntas que antes no se hacían, referentes a la reconstrucción racial, étnica, de las relaciones de poder en el texto bíblico. Y lo que ahora se llama también la crítica queer, que busca entender la construcción de las relaciones sexuales y la complicidad del patriarcalismo con el poder. Y finalmente también se consiguen lo que se llaman las lecturas postcoloniales, que como decías, se originan con el fin de los imperios del siglo XX, que están buscando también entender el mundo postcolonial y cómo en el mundo postcolonial se lee el texto bíblico. Así que lo que comenzó en el siglo XIX como una forma de liberarse de la hegemonía de la iglesia, porque el texto, la lectura histórico-bíblica comenzó como eso, como una forma de liberarse de la hegemonía de la iglesia como la única con el poder oficial de leer el texto bíblico, como la única institución que podía leerlo e interpretarlo. La metodología histórico-crítica se convirtió en otra hegemonía también. Para nuestro contexto ya no hay un único modelo de interpretación. Lo que existen son muchos métodos que están en diálogo entre ellos todo el tiempo. En vez de un modelo privilegiado y normativo que vigila el campo de los estudios bíblicos para decir qué es válido y qué no es, la presencia de múltiples métodos y comunidades de lecturas muestra la multiplicidad de formas para entrar al texto bíblico y la diversidad de resultados interpretativos.
Ya no se busca recobrar el significado del texto en su historia antigua, si eso fuera posible, porque bajo los nuevos paradigmas, toda lectura que se hace del texto bíblico es contextualizada y viene desde perspectivas específicas. Toda reconstrucción de la historia antigua se debe conocer como tal, como una reconstrucción y por lo tanto siempre contingente, siempre abierta a el análisis crítico. Nunca tendremos una visión total y perfecta de cómo este mundo antiguo fue y siempre estaremos tratando de informarnos lo mejor que podamos, pero siempre sabiendo que no entenderemos completamente. Y creo que eso es bueno. En vez de buscar una trascendencia material y cultural de los contextos desde donde se lee a través de una metodología mal llamada científica, ahora la crítica bíblica emerge como un cuerpo cultural, como una práctica cultural, conectada con el lugar en donde estamos y con toda la validez hermenéutica para su análisis como productora de conocimiento. No quiere decir que no dejemos de utilizar métodos, pero que ahora también el elemento cultural es importante cuando nos acercamos a la lectura del texto bíblico. Por lo tanto, el objetivo de estudio también cambia, ya que no es más el texto y su contexto antiguo como lo propuso la metodología histórico-crítica, pero también las interpretaciones modernas y posmodernas de estos textos antiguos y los intérpretes que están detrás de estas interpretaciones. Entonces, hay que también estudiar a aquellos que han leído el texto y preguntarnos por qué lo leyeron de la forma en que ellos lo leyeron. Y después preguntarnos, ¿será que nosotros también deberíamos leerlos como ellos lo leyeron? ¿Por qué sí o por qué no? Así que con los ideales científicos de objetividad e imparcialidad perdieron su dominio como el objetivo implícito de toda lectura. La crítica bíblica ahora puede estudiar la Biblia como un texto, no solamente de una sociedad y cultura en la antigüedad, sino como un texto en sociedades y culturas a través del tiempo. Eso quiere decir el estudio del significado bíblico simultáneamente en la antigüedad. La lectura no puede ser estrés. La decisión de la radio ha sido se debe reconocer que esta lectura de Jesús no es la única. Esta lectura de Jesús viene de San Agustín. Es la lectura cristiana de San Agustín. Y la reconoce como una lectura que los más católicos y a través de la edad media se convirtió en la lectura dominante. Ustedes, como todos los demás, muchas personas no van a tener un expediente de la historia de la información. Por ejemplo, ¿cuál es la forma que va a llevar ese mundo?
Vienen desde la Edad Media. Estas interpretaciones, y Tertuliano, hablándole a un grupo de monjas, les dice, ¿no son ustedes Eva? Ustedes son las puertas del demonio. ¿Ya? Entonces, tenemos todas estas tradiciones que están al lado del texto, que se vuelven dominantes y que a veces reemplazan el texto. ¿Ya? Estas interpretaciones marcan la lectura actual de Génesis 3. Así que es fácil ver cómo se considera Génesis 3 como un texto que culpa a la mujer del pecado original, seduciendo al hombre e introduciendo la muerte en el mundo. Pero es desde los años 70 donde la lectura desde el punto de vista de la mujer debaten estas lecturas dominantes, comenzando con Agustín. Primero que todo, la palabra pecado no está en el texto. Segundo, ¿dónde está el hombre? Está siempre al lado de Eva, durante toda la conversación con la serpiente. Así que la responsabilidad es de ambos, no de Eva. La historia de interpretación compara a la serpiente con Satanás, pero no hay ninguna evidencia textual para hacer esa comparación. Para el mundo antiguo, la serpiente es un símbolo de sabiduría e inmortalidad. Es de una forma similar a la mujer que tenemos en Proverbios 8. La mujer como fruto come del fruto de la sabiduría, se lo da a su marido, quien come de él también, y el texto dice que los ojos de ambos se abren. Esta es una expresión para decir que la pareja recibió algún tipo de instrucción, recibieron algún tipo de conocimiento que antes no tenían. Así que en el primer acto de la pareja, aquí, aunque se coloca como desobediencia al mandato divino, en ese acto la pareja adquiere sabiduría de una forma similar a como el libro de Proverbios lo describe. De allí viene una descripción de lo que la pareja hace en términos de su subsistencia. Y así describe la condición humana de dolor, de trabajo, la realidad de la muerte, el deseo sexual, las jerarquías patriarcales. Al principio había un deseo mutuo, pero ahora el deseo de la mujer es por su marido, y ahora la mutualidad se acaba porque en una sociedad patriarcal el marido posee y controla a la mujer. Así que esta historia, una historia de orígenes, puede verse como una reflexión de las consecuencias de la sabiduría humana. Génesis 3 se puede leer, sugiere que la sabiduría es una parte esencial a medida que el ser humano crece, pero también es una fuente de problemas. El camino hacia la madurez y la sabiduría también está plantado con dificultades, imperfecciones y tragedias. En otras palabras, conocer duele. Bajo el nuevo paradigma de interpretación bíblica, podemos reconocer y todavía utilizar la lectura agustiniana, porque es parte de la tradición. Tenemos que leerla y criticarla, entenderla, pero también aceptar que hay otras lecturas posibles y preguntarnos qué beneficios tienen acerca de este texto y a otros textos, con la conciencia de saber cuál ha sido la interpretación dominante y abrirnos a escuchar otras voces que leen el texto desde otros puntos de vista.
Repentinamente, las nuevas perspectivas y estrategias en términos de contextos ideológicos en las sociedades y culturas y la cuestión de las relaciones de poder hizo imperativo la crítica de la tradición dominante de la interpretación bíblica, ahora claramente identificada como una tradición europea y americana, pero dominantemente heterosexual, misógina y también de raza blanca. Bajo el nuevo paradigma es aceptable, es imperativo, en mi opinión, escuchar otras voces, escuchar voces feministas, mujeristas, voces que vienen se llaman las womanistas, que son las African Americans, las mujeres de la cultura afroamericana, voces minoritarias en contextos imperiales dominantes, voces queer, voces que leen desde el punto de vista postcolonial. Y últimamente también las voces que se acercan al texto con el interés ecológico. Y cómo la cuestión ecológica cambia la forma en que leemos el texto y genera diferentes preguntas teológicas que en ningún momento antes nos hacíamos hecho con tanto interés como ahora en este tiempo. Todas estas nuevas voces comenzaron a surgir desde las márgenes de la coyuntura imperial y colonial y dentro de los centros imperiales mundiales del siglo pasado. Ahora es posible hablar de las lecturas provenientes de comunidades afroamericanas, asiáticas y asioamericanas, latinas y latinoamericanas, y por supuesto de las lecturas que vienen de comunidades indígenas. En todas lecturas, un eje fundamental de interpretación es el problema de la raza, de la etnicidad, asociadas con problemas sociales como la migración y con conceptos relacionados como los conceptos de nación, de frontera y qué significa el otro, cómo relacionarnos con el que está por fuera. Otro desarrollo, otra cosa que sucedió con los estudios culturales como una práctica cultural, con los estudios bíblicos como una práctica cultural, es que ya no hay más expertos. Una cosa más que hay que mencionar en esta breve historia de los estudios bíblicos es la transformación fundamental de la percepción de la lectura moderna. Por primera vez, la interpretación bíblica y los que la practican no trabajan aislados del resto de las humanidades y las ciencias sociales. No están desconectados de un mundo muy amplio de personas que leen el texto desde diferentes tradiciones, como las mencionadas al principio, la dogmática, la teológica, la devocional y esas otras. Dado el énfasis que ahora se da a quién es el lector, de dónde viene, cuáles son las perspectivas ideológicas acerca del texto y a sus interpretaciones, y la diversidad de lecturas que surgen de las críticas literarias e ideológicas. Otra idea también fue desplazada como dominante. Es esta concepción de que el análisis bíblico está solamente restringido a los expertos, al mundo de los intérpretes que han estudiado de forma formal y universitaria la interpretación bíblica y que tienen un vasto conocimiento de las lenguas antiguas, del hebreo, del griego, del arameo y de las lenguas semíticas. El punto es claro. Si la tradición académica de interpretación bíblica no es objetiva, universal e imparcial, su campo de acción debe incluir las otras tradiciones de lecturas, cómo se lee a nivel teológico, dogmático, eclesial, litúrgico, popular, devocional, cultural, social y podemos seguir nombrando. Este punto abre el campo de investigación hacia lugares nunca antes explorados, como por ejemplo el uso de la Biblia en la teología popular o en los pronunciamientos oficiales de las diferentes tradiciones cristianas, o el uso de la Biblia en proyectos misioneros, en las tradiciones de predicación, o en las prácticas religiosas de los miembros de iglesias locales, o el uso del texto bíblico en las tradiciones poéticas de la historia, o en los discursos políticos de las naciones. ¿Cómo aparece la Biblia en esos contextos? Esta perspectiva abre un cambio más amplio de lo que significa estudios bíblicos, incluyendo un concepto más extenso de lo que significa texto bíblico y la tarea de interpretación.
El texto bíblico no sigue siendo una reliquia del pasado, que tiene un significado concreto y estable. Ahora son textos vivientes, que se reconfiguran de muchas maneras, que tienen muchos propósitos e innumerables consecuencias para las comunidades que los leen. Ahora nadie puede decir que puede representar el pasado de una manera concreta, objetiva, y excavar, hacer exégesis del texto para saber lo que realmente significaba para las comunidades judías y cristianas de la antigüedad. La interpretación bíblica se convierte en un ejercicio de estudios culturales, atenta a las aplicaciones, objetivos y consecuencias de leer la Biblia en el mundo postmoderno. Contextualizando nuestras interpretaciones. Estos cambios en los estudios bíblicos sugieren que el trabajo de contextualización, en otras palabras, el trabajo comparativo que los lectores de la Biblia hacen para poder predicarla y enseñarla, en mi opinión, debe cambiar. Ya no es suficiente la comparación de los aspectos materiales y simbólicos de las culturas antiguas para poder aplicar el texto bíblico a situaciones modernas. El análisis ahora incluye la historia de recepción del texto. ¿Cómo se ha leído a través de la historia? Por eso es imperativo poder localizar cada interpretación y sus intérpretes en sus respectivos contextos sociales para entender por qué estos lectores leen como leen. El estudio comparativo ahora debe encargarse de entender y hacer una crítica constructiva de cómo lectores a lo largo de la historia han leído el texto y determinar a través de ese análisis cómo las comunidades actuales lo leen con el objetivo de especificar similitudes y diferencias. ¿Y ahora qué? ¿Qué tiene que ver esta breve historia de los estudios bíblicos que le traigo hoy con nosotros? Tal vez nada o tal vez mucho. Depende de cada uno de nosotros. Cuando yo estudié aquí, la mayoría de los estudiantes y miembros de la facultad eran bautistas. Por no decir que todos, si la memoria no me falla. Lo que entiendo es que ahora hay más diversidad en el cuerpo docente y estudiantil. Y que también la tradición pentecostal o las tradiciones pentecostales están también representadas en esta institución. Para los estudiantes, posiblemente esta historia tiene que ver con la disonancia que muchos experimentamos cuando entramos a un salón de clase a leer y a interpretar académicamente el texto bíblico en el mundo de los estudios bíblicos. Todos llegamos al seminario como intérpretes de la Biblia. Las comunidades de las cuales venimos nos han formado ya como lectores del texto bíblico. Ya tenemos ideas preconcebidas de lo que el texto bíblico es y cómo leerlo apropiadamente. Por ejemplo, los estudiantes llegamos al salón de clase con la idea de que la Biblia es un texto profético o un manual de instrucción que moldea y da significado a toda experiencia religiosa. Lo cantamos antes de comenzar nuestra charla hoy. Y finalmente que la Biblia es un conjunto de mandamientos que se debe seguir al pie de la letra. Si no me equivoco, pentecostales y bautistas estamos de acuerdo en de pronto estas ideas acerca de la Biblia. Y creemos también en el poder del Espíritu Santo para revelar el significado de estos textos, lo cual genera en muchos de nosotros un alto grado de confianza en la habilidad de interpretar el texto como lectores comunes. Así no tengamos instrucción académica de cómo hacerlo. Sin embargo, el trabajo comparativo, parte importante de la tarea de interpretación, se expande y es riguroso una vez nos damos cuenta que nuestra forma de leer el texto no es universal y no es objetiva. Aunque haya un dogma que nos asegura que el Espíritu Santo
nos da la facultad para leer el texto, el trabajo comparativo nos permite ver y experimentar cómo las lecturas de un mismo texto cambian, de nuevo, con el tiempo y con el espacio. Esta es otra forma de decir que lo que yo aprendí, una cosa que yo aprendí aquí en este espacio, que el texto sin contexto es un ¿qué? Pretexto. Muy bien. Lo que sugiero en parte es que el contexto ahora es más complejo, porque ya no es el análisis del contexto histórico de la antigüedad solamente. Como contexto ahora debemos incluir el análisis de las interpretaciones y de los lectores a través de la historia. Esto no quiere decir que nuestra lectura no sea importante. Es importante para cada uno de nosotros. Pero que lo sea no quiere decir que podemos imponer nuestra lectura sobre todos los demás. Este es el mismo problema que tuvo la lectura histórico-crítica y una de las razones por las cuales se convirtió en opresiva cuando otras voces no fueron aceptadas como exégesis propia. Lo importante es, y yo lo llamo así, conciencia hermenéutica, que todos deberíamos desarrollar, seamos seminaristas, pastores locales o simplemente lectores del texto por razones personales. Por conciencia hermenéutica me refiero a la noción de que toda interpretación es contextual. Y si hacemos el trabajo comparativo, encontraremos reflexiones reveladoras sobre textos que nosotros pensamos ya conocíamos, como la breve interpretación que les di de Génesis 3. La conciencia hermenéutica nos ayuda a diferenciar el texto de sus interpretaciones, para entender que el texto tiene múltiples significados, siendo nuestro significado uno de ellos, no universal, no objetivo, contingente y cambiante. La conciencia hermenéutica nos ayuda a entender que no hay lecturas literales del texto. En lenguaje común esto se dice como la Biblia dice. Esta forma de hablar habla más de las estrategias interpretativas de un lector, de cuál es su propósito, de su agenda en hacer una lectura que está determinada por un contexto, en hacerla universal y objetiva. Se puede decir que la Biblia dice, esa frase es una estrategia retórica que todos la utilizamos, estudiantes, profesores, predicadores, para hacer que nuestras interpretaciones parezcan obvias, como si estuvieran en el texto. La educación teológica, tanto a nivel universitario como eclesial, se puede concebir como un proceso de socialización que forma lectores capacitados en diferentes métodos literarios, con el objetivo de identificar las fuentes de conflicto entre diferentes comunidades religiosas y cómo sugerir respuestas pedagógicas para procesar los conflictos. Las perspectivas interpretativas cambian constantemente y son complejas. Inclusive en el salón de clases, donde la mayoría de mis estudiantes son anglicanos y luteranos, yo puedo ver cómo ellos y ellas traen diferentes recursos a la lectura de la Biblia y cómo el contexto y la interacción con otros estudiantes afecta el proceso de interpretación bíblica. Mi objetivo es, pues, en mi salón de clase, socializarlos en lo que yo aquí he llamado estudios bíblicos como estudios culturales y ayudarlo en dos cosas. La primera, yo quiero que mis estudiantes trabajen duro, bien duro, en articular con fundamentos bien claros y críticos cómo ellos están leyendo el texto, cómo ellas leen el texto. Y segundo, a que se sientan cómodos con la complejidad de la tarea hermenéutica que desarrollan. ¿Por qué? Porque no hay respuesta final a las preguntas de la tarea interpretativa. Nunca tendremos la respuesta final a cómo leer el texto bíblico. Regresando a una de las ideas anteriores, podemos afirmar que la interpretación bíblica, como toda práctica literaria, es un fenómeno cultural. Esta afirmación puede ayudar a todo lector, sea seminarista o miembro de iglesia, a trabajar duro en descubrir cuáles son las suposiciones implícitas en la forma como nos acercamos al texto.
Este trabajo hermenéutico nos permite comprender cómo nuestras ideas religiosas y teológicas son formadas y practicadas en nuestras iglesias locales. Por tanto, estaremos más preparados para entender diferentes lecturas porque comprenderemos cómo han sido formadas y cómo las prácticas textuales son de diferentes comunidades religiosas están relacionadas con las creencias y formas de expresar la fe en diferentes tradiciones. En términos teológicos, esto quiere decir que incluso la inspiración del Espíritu Santo es contextual. El Espíritu Santo no dice lo mismo a todas las comunidades que han leído el texto. El problema es cómo saber que es el Espíritu Santo y no otra cosa lo que está influyendo en nuestro acercamiento al texto. Por eso es importante entender dónde estamos nosotros, quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras identidades cuando leemos el texto, para poder discernir quién es el Espíritu Santo, ayudándonos en la tarea hermenéutica y también comprender cuál es nuestra parte humana que también está en el proceso de interpretación. El análisis comparativo en los estudios bíblicos elimina de una vez por todas la idea de que mi interpretación es final, concreta, universal, objetiva y literal. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Ese es mi área de trabajo, el Antiguo Testamento. Por eso no digo Biblia allí, porque lo que he hecho es alrededor de estos textos del Antiguo Testamento. Cualquier respuesta a esta pregunta revela nuestras suposiciones interpretativas. Siguiendo con mi descripción de la tradición bautista de la cual vengo, aunque también soy católico, y lo que he conocido de los pentecostales, recuerdo cómo se afirmaba que la Biblia no tenía historia. En otras palabras, no se hablaba de cómo la Biblia se había formado. El objetivo era familiarizarse con sus historias y aceptarlas de manera dogmática, de acuerdo con cómo se me enseñaba en la escuela dominical. Había que memorizarla, ¿sí o no? En otras palabras, la existencia de la Biblia se tomaba como un hecho sin historia y muy pocas veces se concebía que fuera un problema que necesitara explicación. La razón para este acercamiento es que la Biblia se considera la palabra de Dios y por tanto autoritativa para saber quién es Dios y para toda práctica asociada con la fe. Por tanto, el énfasis es en obedecerla. De razón el uso de la frase «esto es bíblico», para entender lo que se considera una práctica o una creencia que viene directamente de la Biblia. De allí entonces vienen frases como la Biblia dice, esto es bíblico, entre otras más. Sin embargo, estas frases revelan un alto grado de mediación, producido en un contexto que hace parecer como obvio un significado que le llamamos el sentido pleno del texto para todo lector. Si me han seguido mis ideas y si he sido claro en poderlas comunicar, para mí ese es el problema. Que debemos reconocer nuestra parte en el trabajo interpretativo. ¿Quiénes somos nosotros cuando leemos el texto? Y cómo el texto y la interpretación que hacemos depende también de en dónde estamos nosotros. Esta es tal vez una de las diferencias entre cómo se lee el texto en una congregación y en un salón de clases. En una congregación, y aquí me refiero de nuevo a bautistas y pentecostales, que son las denominaciones que los bautistas de la cual vengo y los pentecostales que también conozco un poco, predomina una ideología de significados únicos y no cambiantes. En un salón de clases en el seminario, bueno, también depende del seminario, predomina la multiplicidad en el entendimiento de qué es la Biblia. Esta multiplicidad puede ser un factor desestabilizador para muchos estudiantes, en buena parte por la ideología de significados únicos, que es la base para construir una noción del mundo y para entender cómo se rige la vida de cada uno de nosotros. En muchas formas, el estudio crítico de la Biblia ofrece una multiplicidad de respuestas para preguntas que tienen respuestas que no tienen respuestas simples y únicas.
sino que cambian de acuerdo al contexto. Mi invitación es, pues, a que probamos y practiquemos y asumamos la multiplicidad y la complejidad en nuestra conciencia hermenéutica y tarea interpretativa. La retórica de unicidad y simplicidad, lo que la Biblia dice, es parte de una tradición hermenéutica que se originó en el siglo XIX, con lo que aquí es llamado método histórico crítico. Es un legado de la insistencia en conseguir lecturas que se acerquen al significado original del texto. Si seguimos insistiendo en la rectitud de nuestras propias respuestas, seguiremos dándonos de cabeza con otras tradiciones religiosas, desperdiciando la oportunidad de aprender mutuamente de las diferencias en cómo leemos la Biblia. Para cualquier comunidad de aprendizaje, seminario o iglesia local, aceptar la noción de perspectivas múltiples es esencial, en mi opinión, para el desarrollo de un pensamiento crítico. Y siguiendo a Paulo Freire, para desarrollar compromisos pedagógicos que nos ayuden a reconocer que cada uno de nosotros tiene algo que aprender y algo que enseñar. De esta forma, los espacios de aprendizaje eclesiales y académicos se convierten en espacios de empoderamiento, donde aceptamos y promovemos un análisis crítico del texto y sus interpretaciones para así cerrar la brecha hermenéutica entre el ayer y el ahora. De esta forma, toda práctica de lectura de la Biblia se convierte en un espacio donde todas las preguntas son aceptadas y exploradas, y donde la experiencia personal se le da más importancia como una forma inicial, no la única, pero inicial de comenzar la tarea interpretativa. La tarea de interpretación bíblica no es solamente una revelación del Espíritu Santo, es también un acto socializador en donde aquellos con autoridad eclesial y o académica, pastor, profesor, facilitador de estudio de bíblico dominical, están formando la identidad religiosa de una persona. De esta interacción se crea una constelación de significados del texto bíblico que son tomados como obvios en el mundo en el que cada comunidad religiosa vive e interactúa con sus miembros y con los que son considerados no miembros. Los textos bíblicos son conectados entre sí solamente para ganar un argumento, para conseguir que un pecador se arrepienta, para convertir al pagano o para ayudar a quien sufre, sino también para construir una visión del mundo. Por estas razones, la interpretación bíblica como proceso de socialización debe promover una conciencia histórica y una conciencia hermenéutica, donde también podamos inculcar en las personas valores de flexibilidad, de creatividad, de aceptación y de diversidad. Todos tenemos un interés en hacer de las historias bíblicas nuestras historias, porque en este proceso de identificación encontramos el significado de las historias de nuestras vidas y porque esta identificación también nos ayuda a formar nuestros propios patrones de vida. Sin embargo, el punto que deseo sugerir es que también un poco de sospecha hermenéutica respecto a nuestras conclusiones en la tarea de hermenéutica interpretativa nos ayuda a mantener una mente abierta a los posibles significados del texto bíblico que solo podemos conocer cuando interactuamos y escuchamos contextos sociales y religiosos diferentes a los nuestros. De otra forma, el texto se convierte en una reliquia, no en un texto viviente que nos habla en diferentes circunstancias y momentos de la vida, o como lo decía antes, en un pretexto para decir lo que yo quiero decir. El punto es mostrar a través del estudio crítico cómo los estudios bíblicos formales y universitarios y la tarea eclesial de enseñanza teológica se pueden beneficiar mutuamente, no solamente para la experiencia personal de la Biblia, sino también para entender la complejidad del mundo en donde vivimos y las consecuencias políticas de la tarea interpretativa. Pregunta final. ¿Y cómo hago eso? Vengo de los episcopales en Estados Unidos, así que hay algunas ideas que ya he tomado de ellos también.
que busco siempre utilizarlas en mis clases, transformarlas, aplicarlas a contextos locales. Ellos tienen algo que en inglés se llama godly play. Se puede traducir como juego piadoso. Y han creado un material de estudio bíblico para iglesia local que se llama Jugar junto a Dios. Y la idea es crear significado a través del juego, del asombro hermenéutico, de la creación de historias. Que cuando me acerco a un texto bíblico, me acerco con la actitud de que voy a jugar con el texto, de que voy a asombrarme del texto, no de que yo ya sé qué dice, sino que vuelvo a tener una mente abierta en la cual me acerco a jugar con el texto. Y esto no viene de los episcopales, la tradición judía lo hace desde muchos siglos antes, en donde ellos conciben, los rabís, la interpretación del texto como jugar con el texto. De esta forma se alimenta una vida espiritual, honrando la capacidad que tienen las personas para la imaginación y el juego sin la necesidad de respuestas únicas y universales. Y este material es destinado especialmente para los niños. De alguna manera, cuando pasamos de la niñez a la adultez, perdemos esa flexibilidad y el sentirnos cómodos con la complejidad de las historias bíblicas. Queremos saber qué significa. Podemos ver esta práctica como una cuidadosa forma de contar las historias de las Escrituras para animar a los niños y niñas a buscar sus propias respuestas cuando leen o escuchan la historia bíblica. No alguien al frente de ellos diciéndoles qué significa el texto bíblico. El punto es abstenerse de proveer respuestas y proveer la exploración de preguntas, dejándole a ellos y a ellas el espacio para construir sus propias respuestas, para asombrarse del texto bíblico, para preguntarse cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos nos preguntamos. Esta aproximación única a la educación religiosa invita a los niños a preguntarse acerca de ellos mismos. El texto bíblico y nuestra lectura del texto no es solamente acerca de preguntas de la Biblia o de Dios, es preguntas acerca de también nosotros como lectores de este texto. Así que esta educación religiosa nos ayuda a preguntarnos acerca de nosotros mismos, del mundo, de Dios, en una manera que está basado en el juego y que es significativa para ellos. Jugar junto a Dios respeta la innata espiritualidad de los niños y niñas y los anima a utilizar su curiosidad e imaginación para experimentar el misterio de la gracia de Dios. Es un misterio. Juguemos con ese misterio. Por muchas razones, a medida que crecemos, perdemos esa habilidad cognitiva y espiritual de encontrar a Dios y al otro humano como yo en el juego y en las preguntas. Y queremos reducir nuestro diálogo a las respuestas. Cerramos los círculos de quienes están adentro y quienes están afuera cuando pensamos que hay respuestas finales y concretas y obvias a las preguntas que nos hacemos respecto a las historias bíblicas. Para los adultos, esta misma práctica también se puede implementar. Otro ejercicio que hago con mis estudiantes es el uso de imágenes, de pinturas, de poesía, para ayudarlos a ver cosas que de otra forma son invisibles para ellos. A veces se pregunta, ¿eso no es una clase de Biblia? ¿Por qué estoy leyendo poesía? Bueno, porque a través de estas cosas, de nuevo, la cultura es otra forma de entrar a leer el texto bíblico. Aquí termino. Lo único que tengo por mostrarles, ¿le puedes mostrar las imágenes de las Biblias que hay por allí? Y yo tengo unas... lo que van a recibir son 3 imágenes de Biblias de la tradición católica. No sé en qué orden las tienen, pero
hay una portada de la Biblia Vulgata. Es así. ¿Hay forma de poner las tres? ¿Tienen ustedes allí una portada de la Biblia Vulgata? ¿Así se llama en español? ¿Sí? Vulgata. Tienen una portada de la Biblia en inglés se llama la King James. ¿El Rey Santiago? Ok. Y la tercera, no sé si está, bueno, todas están en blanco y negro, ¿cierto? La tercera es la Biblia de Lutero, que creo que tiene inclusive las letras, el texto en alemán. Ajá. Eso lo utilizo en mis clases como una forma de introducir el estudio bíblico. Y las preguntas que les hago a ellos son, ¿qué dicen estas imágenes de la Biblia? ¿O qué creencias son expresadas a través de estas imágenes? Y después les digo, ¿por qué no me ayudan a entender cuáles son las diferencias y similitudes entre estas imágenes? Y la discusión, la intención con la discusión es que ellos puedan ver que inclusive en solamente la portada de 3 Biblias de la tradición cristiana, esas portadas ya nos dicen algo de esas comunidades a las cuales estas Biblias fueron creadas. Como ya en una imagen hay cierta interpretación del texto bíblico, ¿ya? Y ese es como el comienzo de mi semestre. Eso es lo primero que hago en la clase del semestre. Darle esas portadas y que las analicen. Y ahí comenzamos la clase del semestre. Espero que las puedan ver. ¿No se pudieron colocar las 3? Sí, las puedes colocar.